El capítulo 5 del libro de Daniel contiene al menos 4 enseñanzas maravillosas que tú y yo podemos extraer el día de hoy. Y vamos a desarrollarlo. El verso 1 comienza diciendo: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Bueno, la primera pregunta que debemos hacernos y responder es: ¿quién era Belsasar? Del capítulo 1 al capítulo 4 encontramos la historia del rey Nabucodonosor, un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que fue y conquistó a Jerusalén, que trajo cautivos. Hemos visto la historia de Nabucodonosor, cómo en medio de su poder, de su señorío, al final de su vida reconoce que Dios es el único Dios poderoso, todopoderoso, y lo reconoce sobre todo el reino. Pero Nabucodonosor muere. Y cuando Nabucodonosor muere, en lugar de él reina su hijo, un hombre débil de carácter. No duró mucho tiempo hasta que se levantó su cuñado y su cuñado lo asesinó. Pero su cuñado era un hombre que estaba enfermo. No duró más de 4 años cuando el cuñado también murió. Y entonces reinó en su lugar su hijo. Y su hijo era apenas un muchacho. Los enemigos políticos se reunieron, planearon contra él y lo asesinaron también. Y es allí donde entró a reinar Nabonido al poco tiempo. Pero Nabonido era un hombre que no quería nada con el imperio. Él solo quería disfrutar la vida, así que deja a Babilonia a cargo de su hijo Belsasar, y él se va lejos allá para poder disfrutar. Y es este Belsasar del cual habla el capítulo 5 del libro de Daniel. Un hombre que había visto a Nabucodonosor y toda su historia, toda su gloria, y cómo al final de su vida él reconoció a Dios. Era un muchacho que había visto cómo los reyes se mataron uno tras otro hasta que le tocó reinar a él. Pero era también un muchacho muy soberbio, era un hombre muy soberbio, un hombre que no le costó nunca nada llegar a donde estaba. Entonces era un hombre que se ensoberbeció en gran extremo. Menospreciaba todo, menospreciaba a todos. Y aunque sabía de la existencia de Dios, nunca quiso acercarse a ese Dios. Por eso aquel día dice el texto bíblico que en presencia de miles de sus príncipes, este hombre estaba alzando una gran borrachera. Dice que bebía vino. Y el verso 2 dice: y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen de los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre habría traído al templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y aquí, queridos amigos, está la primera enseñanza del capítulo 5 para nuestras vidas. Y esa es que cuando estamos borrachos, cometemos las peores desgracias de la vida. Ya el rey Belsasar era un hombre que había crecido, había visto a Nabucodonosor reinar, había visto cómo este rey se había doblegado ante Dios, pero este Belsasar nunca quiso saber nada de Dios, nunca quiso reconocer a Dios en su vida. Y le sucedió lo que normalmente pasa cuando uno no reconoce a Dios sobre su vida. Comenzó a vivir una vida perdidamente, comenzó a hacer todo lo que a Dios no le agradaba, idolatría, borracheras, y aquel día él armó una tremenda borrachera y se embriagó. Y cuando estaba con alcohol, cuando estaba borracho, entonces hizo lo que quizá él mismo nunca se imaginó que era capaz de hacer. Se atrevió a pedir que trajesen los vasos de oro del templo, aquellos vasos que habían sido consagrados al templo de Dios. Él pidió que los trajesen y los profanó y sirvió en ellos bebida, alcohol, y bebió con sus príncipes y con sus mujeres y sus concubinas, y encima de eso adoró a muchos dioses. Belsasar, en medio de su borrachera,
se atrevió a ensoberbecerse tanto al punto de desafiar al propio Dios. Y es que, queridos amigos, cuando nosotros estamos bajo el efecto del alcohol, de las drogas, a veces cometemos cada barbaridad. Nos descontrolamos, hacemos cosas que quizá nunca en nuestra vida nos hubiésemos imaginado que seríamos capaces de hacer. El problema del alcohol es un problema grande porque te destruye a ti, no solamente destruye tu salud, destruye muchas áreas de tu vida y destruye tu entorno. En Proverbios capítulo 23, del 30 al 35, la palabra de Dios aborda el tema del alcohol y lógicamente engloba todos los otros vicios que pueden destruirnos o apoderarnos. Y dice así, escuchen con atención cómo describe esto. ¿Para quiénes son los dolores? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, es decir, las fiestas. Y entonces viene el consejo. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Y aquellos que han bebido alguna vez saben cómo es este asunto. Uno está en una reunión social y de repente viene el amigo, servite. Y uno no quiere. No, pero servite, no va a hacer nada, no va a pasar nada. Entonces uno lleva el primer vaso. Y a veces el primer paso parece que no hace nada efectivamente, parece que todo sigue normal. Eso es lo que dice aquí, se entra suavemente. Pero mira lo que dice el verso 32. Mas al fin, como serpiente te morderá, y como aspid dará dolor. Es decir, una vez que uno empieza a beber, no se da cuenta, pero el final de esa borrachera normalmente lo que va a traer, dice, es dolor. Es como una serpiente, tú no sabes el momento, pero te va a causar dolor. Dice el verso 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Han visto alguna vez a alguna persona en estado de ebriedad? Ve cosas que no están, ve cosas extrañas, se imagina cosas y el corazón muchas veces habla cada barbaridad. Por eso alguien dijo que cuando uno está ebrio, a veces lastima tanto a las personas con sus palabras, a sus amigos, a su familia, a su entorno, porque se descontrola, pierde el control que Dios le ha dado sobre sí mismo, lo abandona, lo regala un vaso de alcohol, pierde el control de sí mismo y entonces, como dice aquí, sus ojos empiezan a ver cosas extrañas, su corazón comienza a hablar perversidades. El verso 34 dice, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. ¿Han visto la punta de un mastelero? De un lado al otro. De igual forma el que está en el mar. Y dice, cuando uno está en estado de ebriedad, esto es lo que sucede. Camina de un lado para el otro, pierde el sentido y entonces puede cometer o puede sucederle grandes desgracias. Y el verso 35 dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Amigos que han bebido mucho, yo recuerdo aquel tiempo cuando yo tampoco tenía a Cristo en mi corazón. Muchas veces alguno de ellos caminaba, se golpeaba, se rompía la cabeza y lo que decía es tranquilos, tranquilos, todo está bien, no me he hecho nada. Y es lo que dice el texto bíblico. Dirán, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, porque ese momento uno pierde la noción, uno pierde todo el sentido común. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cómo acaba el verso 35. Escuche bien. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Y sabes qué es esto? Esto se llama vicio. Y uno de los problemas más terribles, o quizá el peor del alcohol y de muchas otras sustancias controladas, es que generan vicio en la vida del ser humano. Uno dice, soy libre, soy un bebedor social, pero no puede vivir sin dejar de beber. No puede vivir sin dejar de consumir aquello, se ha vuelto esclavo. Jesús dijo en una oportunidad, el que hace pecado es esclavo de su propio pecado. Se esclaviza a muchas cosas y el alcohol tiene la capacidad de esclavizarte
Y cuando te esclaviza y estás bajo el dominio del alcohol, cometes grandes desgracias. ¿Cuántas personas no han perdido la familia por causa del alcohol? ¿Cuántas personas no han perdido el trabajo por causa del alcohol? ¿Cuántas personas no han perdido la dignidad por causa del alcohol? ¿Cuántas personas no han vivido una desgracia en su propia vida por causa del alcohol? ¿Cuántas personas no han cometido grandes desgracias por causa del alcohol? Y es que la Biblia dice, es un veneno mortal, es un veneno que nosotros no deberíamos de consumir. Pero allí estaba Belsasar sin Dios en su corazón. Y aquel día se armó una gran borrachera en presencia de sus príncipes, sus amantes, adoró a ídolos en aquellos vasos y en medio de su borrachera perdió el sentido común y se atrevió a desafiar al único Dios verdadero. Y ahí está la enseñanza primera del día de hoy. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha empezado a consumir alcohol. No continúes por ese camino, porque ese camino solo traerá dolor e insatisfacción a tu vida. Tal vez le estoy hablando a alguien que en este momento está viviendo esclavo por causa del alcohol o de alguna droga. Y tal vez al escuchar este mensaje tú dices, pastor, pero yo no estoy haciendo mal a nadie. Sí, te estás haciendo mal a ti. Y aunque tú dices, yo no estoy haciendo mal a nadie, sí estás haciendo mal a tu entorno. Porque cuando tú te estás destruyendo la vida, tus seres amados sufren por ti. Y tú dices, no, yo solo me estoy destruyendo a mí. No es cierto. Tu madre llora, tu padre llora, tus hermanos lloran, tus amigos lloran al ver cómo tú te estás destruyendo la vida. El alcohol, las drogas no solo te destruyen a ti, sino que acaban destruyendo a tu entorno. Pero hoy Jesús se acerca a ti y te dice, mira, yo tengo el poder para libertarte. Yo tengo la capacidad de ayudarte. Yo puedo rescatarte de ese estilo de vida y darte una vida en abundancia. Porque mira, todo lo que el hombre busca a lo largo de la vida es sentirse bien, estar en paz, ser feliz. Pero en nombre de la paz, de la felicidad, a veces el ser humano comete grandes barbaridades. Busca un poco de paz en estar drogado o estar con mucho alcohol. Pero esa paz es efímera, esa paz lo que causa es mayor dolor, mayor ansiedad, mayor problema. Busca felicidad en una fiesta, busca felicidad en un vaso de alcohol, pero eso es pasajero. Pero hay un Dios, querido amigo, que es el único que puede llenar todos los vacíos del corazón. Hay un Dios que puede darte una paz permanente, hay un Dios que puede darte un gozo permanente. Y Él está con los brazos abiertos para ayudarte el día de hoy. Por lo tanto, no sigas cautivo bajo ningún tipo de vicio. El Señor no te ha creado para que seas un miserable esclavo del pecado. Él ha dado la vida en la cruz para restaurarte y rescatarte. Y tengo un mensaje de esperanza para ti. Y ese mensaje es que el Señor tiene la capacidad de libertarte y ayudarte. Y a lo largo de estos años hemos visto a tantas personas en la iglesia, Dios sacarlas de la drogadicción, sacarlas del alcohol, sacarlas de los vicios, darles una libertad gloriosa, porque para Dios no hay nada imposible. Pero el texto bíblico continúa y dice así: y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Aquí está la segunda enseñanza del día de hoy.
Y es que no importa cuán grande tú creas que eres, un día en la vida te darás cuenta que tu poder, tus recursos son limitados. El rey Belsasar lo tenía todo. El rey Belsasar creía que era invencible, creía que era todopoderoso, creía que nadie podía enfrentarlo, creía que era un rey invencible. Pero aquel día, cuando aquella mano apareció escribiendo en la pared un misterio, se llenó de miedo. Dice que sus rodillas temblaban. Por primera vez se sintió vulnerable. Mandó a traer todos los recursos que tenía en el imperio para que le ayudaran a descubrir la escritura. Pero nadie pudo ayudarlo. Y entonces dice el texto bíblico que este hombre estaba totalmente angustiado. Por primera vez en su vida se dio cuenta que él no era tan grande como pensaba que era. Y lamentablemente a veces en la vida Dios tiene que permitir circunstancias para que nosotros nos demos cuenta de que no somos pequeños dioses, para que nosotros nos demos cuenta que nosotros no somos tan poderosos como creemos, tan independientes como creemos, tan todopoderosos como pensamos. A veces Dios permite ciertas situaciones en la vida para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos de Dios, como aquel día el rey Belsasar se dio cuenta que ya no podía más, se dio cuenta que hasta ahí llegaron sus limitaciones. ¿Qué haces tú cuando enfrentas una situación adversa en la vida? Muchas veces en nuestras fuerzas podemos solucionar cosas, pero hay cosas en la vida, queridos amigos, donde no importa cuánto dinero tengamos, no importa qué cargo ocupemos en el trabajo, no importa cuántas maestrías, cuántos doctorados, cuánto estudio tengamos, no importa cuánto creamos saber, no importa los contactos, los amigos que tengamos, hay situaciones en la vida donde somos limitados, nos damos cuenta que no podemos hacer nada. ¿Qué hacer cuando a un ser querido lo han desahuciado? La ciencia no puede hacer nada, la medicina no puede hacer nada, nadie en esta tierra puede hacer nada. Entonces a veces nos damos cuenta que no podemos, que somos limitados. Y a veces en esos momentos son cuando miramos al cielo. Porque hay cosas que el hombre puede hacer, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Y a veces Dios permite que en la vida lleguemos a estos extremos para que nos demos cuenta que necesitamos de Dios, para que nos demos cuenta de nuestra soberbia, para que nos demos cuenta de nuestra actitud y para que busquemos el corazón de Dios. Gracias a Dios que Él siempre está para ayudarnos y para recibirnos, porque no es que Él nos castiga, Él permite que nuestra vida a veces enfrentemos la consecuencia de errores. Él permite que en la vida a veces vivamos la consecuencia de vivir en un mundo decaído de dolor. Y ahí nos damos cuenta, necesitamos de Dios. Y Dios siempre estará para ayudarnos. Y aquel día el rey Belsasar se dio cuenta de que no era tan poderoso como creía. Y el versículo 10 dice así: entonces la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por sobrenombre o por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Y aquí está la tercera enseñanza del día de hoy, y es que los hijos de Dios deben ser luz en medio de las tinieblas. Daniel había llegado cautivo a este imperio, pero a pesar de su situación, Daniel fue un muchacho fiel a Dios,
y a causa de su fidelidad, Dios lo respaldó, Dios lo bendijo, Dios lo llevó a lugares muy altos, a ser jefe de todos los sabios en tiempo del rey Nabucodonosor, a ser consejero del rey en tiempo de Nabucodonosor. Dios lo llevó a lugares muy extraordinarios. Fue hallado 10 veces mejor que sus compañeros. Pero ¿sabes qué es lo extraordinario de Daniel? Que Daniel nunca permitió que el entorno le pervirtiera el corazón. Daniel se rozó con todo tipo de personas, caminó al lado de muchas personas con creencias diferentes, con punto de vista diferente, personas que adoraban a dioses diferentes. Pero Daniel nunca permitió que su vida y que su corazón se desviaran. Siempre se mantuvo fiel a sus convicciones, siempre se mantuvo fiel a su Dios, siempre se mantuvo fiel haciendo lo correcto. Nunca permitió que la avaricia, nunca permitió que el deseo por las cosas vanas de esta tierra lo consumieran. Daniel nunca permitió que su corazón se contaminara, nunca se dejó contaminar por el entorno, caminó en integridad. Y ahora, cuando era ya un ancianito, se acordaron de él como un hombre en el cual había sabiduría, había luz, un hombre en el cual se podía confiar. Y aquí está una enseñanza maravillosa, porque Daniel, queridos amigos, es un tipo de cristiano que debemos llegar a ser, del tipo de cristiana que debemos llegar a ser, hombres y mujeres fieles a Dios en todo lugar, hombres y mujeres que vivan con integridad, hombres y mujeres que no negocien sus convicciones, hombres y mujeres que vivan con temor de Dios, que resplandezcan en medio de las tinieblas. La Escritura dice: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Es decir, tú, querido amigo, has sido creado por Dios para influenciar tu entorno, no para influenciarte por tu entorno. No hay nada más triste que un cristiano llegue a un lugar y en lugar de que el cristiano traiga luz, traiga verdad y traiga esperanza, el cristiano comience a apagarse y a imitar la conducta errada de aquellos que están haciendo lo incorrecto. No. El cristiano tiene que ser luz en medio de las tinieblas. El cristiano tiene que, en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en el lugar donde se encuentre, tiene que ser un hombre como Daniel, fiel a sus convicciones, un hombre de integridad, un hombre que no solo predica con sus palabras, sino con su propia forma de vida. Un hombre que se convierte, o una mujer que se convierte en una influencia para su entorno. Por eso dice la palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente. No te conformes a las ideas de este siglo. Que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Que ellos puedan ver en ti tanto a Cristo que se les antoje Cristo en su vida. Que la gente pueda acercarse a ti y te pregunte: mira, ¿por qué eres tan diferente? ¿Por qué estás tan lleno de paz, tan lleno de alegría, tan lleno de goce? ¿De dónde tienes tanta fortaleza? Y tú puedas decir: es que yo creo en Dios. Que las personas de tu entorno vean el resultado de tu integridad, de tu fidelidad, de tu obediencia a Dios. Y busquen a ese Dios a quien tú sirves. Como Daniel, un hombre de influencia, un hombre que marcó su entorno, un hombre que Dios usó para incluso influenciar al propio rey Nabucodonosor a buscar de Dios. Y aquel día se acordaron de Daniel. Entonces el texto bíblico dice así en el verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello,
y serás el tercer señor en el reino. El tercero, porque el primero era él, el segundo seguro su hijo. Él no podía ofrecer otro lugar. Y serás el tercero señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Mira, aquí está la tercera enseñanza del día de hoy. Y es que los hijos de Dios no debemos caminar por conveniencia, sino por convicciones. La historia de Daniel es la historia de un hombre que le sirvió a Dios con todo su corazón. Un hombre fiel a Dios. Un hombre que nunca negoció el mensaje, nunca negoció las convicciones, y fue Dios quien lo puso en lugares altos. Daniel nunca buscó lugares de eminencia. Daniel nunca buscó lugares de influencia. No, Daniel buscó servir a Dios con fidelidad, y Dios, al ver el corazón de Daniel, fue Dios el que lo puso en lugares de eminencia. Fue Dios el que lo puso en lugares de influencia. Porque Daniel tenía una característica que muchos no tenían. Y era que Daniel no vivía por conveniencia. Él vivía en base a convicciones profundas en su corazón. Por eso aquel día cuando Belsasar le dijo: mira, si tú me interpretas, yo te voy a honrar, te voy a dar tesoros, te voy a dar mucha riqueza, vas a ser el tercero después de mí en el reino. Daniel no se dejó impresionar. Daniel le dijo: oh rey, todos tus dones sean para otro, yo te daré la interpretación. No porque tú me ofrezcas algo, no porque tú me estés ofreciendo riquezas o gloria, yo te daré la interpretación. Porque Dios desea que te la dé. Y tienes que saber, rey, que la interpretación que yo te voy a dar no va a ser una interpretación para agradarte a ti. Por eso mejor tus dones y tus riquezas sean para otros. Yo te daré la interpretación correcta. Y eso hace un hombre de Dios. Un hombre de Dios no negocia el mensaje. Un hombre de Dios nunca debe comunicar un mensaje para agradar a los demás. Un hombre de Dios debe comunicar el mensaje como está en la palabra, porque ese es el mensaje de la verdad. Y aquel día Daniel rechazó aquellos dones, aquellos regalos, y fue fiel en comunicarle al rey Belsasar el mensaje en su integridad. Y cuánta falta hace hoy en día hombres como Daniel, predicadores como Daniel, maestros como Daniel, que sean fieles a Dios, que no se dejen impresionar por las riquezas de este mundo. Gente que transmite el mensaje con fidelidad, nunca para agradar a las personas, sino para comunicar la verdad de Dios. Es muy importante aprender de la historia de Daniel. Daniel era un hombre que no tenía avaricia, que su corazón no estaba mirando grandes cosas. Él simplemente amaba a Dios y cumplía la voluntad de Dios. Todo lo demás en la vida de Daniel fue una añadidura. Y Daniel es un hombre extraordinario. Pero el texto bíblico continúa. Y dice así, versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Mira que la caída de Nabucodonosor fue cuando se ensoberbeció y cuando su corazón se llenó de orgullo. Cuánto cuidado debemos tener con las actitudes de nuestro corazón. Cuánto cuidado debemos tener cuando Dios nos bendice. Cuánto cuidado debemos tener cuando Dios nos prospera. Pero el texto bíblico continúa y dice: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la mente de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada,
hierba la hicieron comer como al buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Cuánto podemos aprender de este pasaje? Dios es el que pone autoridades y el que las quita. Eso dice el libro de Romanos. Y aquí o de Hebreos. Y aquí una vez más, en el Antiguo Testamento, el texto bíblico nos declara la misma verdad. Es Dios el que tiene dominio sobre todos los reinos de los hombres. No es que Dios perdió el dominio, no es que Dios perdió el control, no, Dios tiene el control absoluto. Él pone a quien Él quiere. Y tú, le dice su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. A veces las historias de las personas que están a nuestro alrededor debieran ser nuestros mayores maestros. A veces, viendo la experiencia de otros, deberíamos aprender de esas experiencias para no cometer las mismas barbaridades. Pero Belsasar no aprendió. Vio a Nabucodonosor como un animal, vio a Nabucodonosor perderlo todo hasta reconocer a Dios y que Dios lo bendijera, pero no aprendió. Verso 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Mira, este pasaje es extraordinario porque en la vida a veces nos pasa como Belsasar. A veces le andamos rindiendo culto, admiración a cosas banales. Como dice aquí, le dice al rey Belsasar, tú le has rendido honores a ídolos de plata, de madera, que no pueden ni siquiera ver, ni siquiera oír, no pueden hacer nada por ti, pero al Dios en quien tu vida está en sus manos, nunca honraste. Y el verso 24 dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Aquí está la última enseñanza del capítulo 5, aunque hemos visto que hay muchas, pero en esta enseñanza, la última de este capítulo 5. Y es que, querido amigo, un día todo acabará y no existirán más oportunidades. El libro de Daniel es un libro que nos presenta un Dios de oportunidad. Un Dios que busca al ser humano, un Dios que ama al ser humano, un Dios que se manifiesta al ser humano, un Dios que da oportunidad al ser humano, un Dios que torna todo para bien a favor de los que le aman, un Dios que insiste, un Dios que está allí para ayudarnos, para bendecirnos, que cuando estamos en medio de la miseria, como Nabucodonosor, y miramos al cielo, aún a pesar de nuestro error, aún a pesar de nuestras equivocaciones, Dios nos da otra oportunidad. El libro de Daniel nos presenta un Dios de oportunidades, sí, pero también nos enseña que un día las oportunidades se acabarán. Se acabarán no porque Dios se cansará, se acabarán
porque el ser humano es un ser humano finito, es un ser humano que en esta tierra un día va a morir. Y el día en que el ser humano muere, se acabaron las oportunidades. El día en que el ser humano parte, se acabaron las oportunidades. Todo lo que hacemos en vida es lo que determina nuestra eternidad. Pero una vez que nosotros partamos, queridos amigos, no habrá más oportunidades. Belsasar tuvo muchas oportunidades. De muchas maneras Dios se manifestó a su vida también. Pero aquel día la escritura en la pared le estaba diciendo, el día de la oportunidad se acabó. Ese mismo día él fue muerto, fue asesinado, perdió todo. Nunca sabremos si al final Belsasar se arrepintió o no se arrepintió, porque el texto bíblico no lo dice. Pero ese día fue el último día de oportunidad. ¿Qué hizo Belsasar? Será siempre un misterio. Pero un día ahí saldrá la escritura. Un día la historia de nuestra vida terminará. Un día partiremos de esta tierra. Por eso, el día para recibir a Jesús, el día para arrepentirnos de nuestros pecados, el día para ponernos a cuentas con Dios, el día para volver a la casa del Padre, nunca será mañana, siempre será hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. Tú puedes creer que tienes control de todas las cosas, pero tú no sabes cuándo tú morirás. Tú no sabes si el día de hoy o el día de mañana despertarás nuevamente. Tú no tienes control de tu vida realmente. Conozco tantas personas llenas de vida, un día salieron, un accidente, perdieron la vida. Conozco personas que jamás se imaginaron que morirían, pero murieron. Porque mientras vivamos en esta tierra, la muerte es parte de la vida. Y ocasionalmente la muerte llega sin aviso. Y cuando llega sin aviso, entonces se acabaron las oportunidades. Por eso pensar, no, yo me arrepentiré mañana, no, yo buscaré a Dios cuando sea viejito, no, yo buscaré a Dios más adelante, que Dios es el peor error que puedes cometer. Y por eso la Biblia enseña que el día de salvación es hoy. El día para acercarte a Dios, reconocerlo como Señor, es hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Pero hoy tú puedes abrir tu corazón a Jesús. Hoy tú puedes entregarle la vida. Recuerdo la historia de un hombre. Desde pequeño creció en familia cristiana. Los padres cristianos, los hermanos se convirtieron, pero él no. Él rechazó a Jesús, rechazó a Jesús, rechazó a Jesús. Decía, yo no quiero ser religioso, yo no quiero esos aleluyas, yo no quiero eso. De mí es otro tipo, mi forma de ver la vida. Luego, más adelante, respeto que hay un Dios, pero yo no quiero compromiso con ese Dios. Este hombre creció, se casó, pero rechazó a Dios. Su esposa se convirtió al Señor, pero él no, él seguía empecinado. Él decía, no, yo no quiero compromiso, yo quiero vivir la vida, yo quiero hacer lo que yo no quiero tener que estarme sometiendo a lo que dice la Biblia, yo no quiero. Tuvo hijos. Este hombre siguió en la misma actitud, yo no quiero. Dios seguía llamando, primero con los padres, luego con los hermanos, luego con la esposa. Ahora los hijos se convirtieron llamando, pero no quería. Y en ese estilo de vida, lejos de Dios, en ese estilo de vida, ignorando la palabra de Dios, este hombre hizo lo que lógicamente desagrada a Dios. Comenzó a buscar por allí otra mujer, tuvo un amante. El asunto explotó un día, porque no hay nada oculto, queridos amigos, que no vaya a salir a la luz. La Biblia dice, no hay nada que esté escondido que Dios mismo no se encargue de manifestar. Y aquel hombre pensó, yo soy un hombre inteligente, tengo mi esposa, tengo mi amante, hago lo que quiero, nadie se va a enterar, nadie tiene por qué saber, nadie tiene por qué meterse, pero la mentira tarde o temprano sale a la luz y salió a la luz. Y cuando salió a la luz se destruyó todo. La esposa no se pudo restaurar su relación. Este hombre al final rechazó a la esposa que quería incluso darle una oportunidad, pero este hombre estaba deslumbrado como un muchachito por la nueva mujer que había conocido. Y se fue con aquella mujer, abandonó a la esposa, abandonó los hijos, abandonó todo. Creía, bueno, voy a seguir manejando mi vida aquí. Alguien por ahí se acercó a predicarle, no quiso escuchar.
Y aquel hombre en esa situación un día perdió el empleo. Y cuando perdió el empleo, aquella mujer lo abandonó. Y entonces se sintió desconsolado. Y lo único que hizo fue meterse en el alcohol. Comenzó a beber sin trabajo, comenzó a beber con los amigos de fiesta en fiesta, a beber, tratar de ahogar su dolor, tratar de ahogar sus equivocaciones. Y el momento en que menos se dio cuenta se había convertido ya en un alcohólico. Había perdido todo. Perdió la esposa, perdió los hijos, perdió el amante, perdió trabajo, perdió todo. Y cuando lo perdió todo, un día él cuenta estaba en la calle con la vida destruida y ahí me llegó una vez más un papelito que hablaba de Jesucristo, de que Él era un Dios de oportunidad. Y ahí él se arrodilló, le entregó nuevamente la vida a Jesús. Su vida fue restaurada. Dios lo libertó del alcohol. Dios le devolvió el trabajo. Con el tiempo, él volvió a acercarse a la familia. La familia lo perdonó. Pero él ya era una persona muy adulta, ya era casi un anciano. Ahora ya estaba en Cristo. Y un día hablando, él dijo así: Pastor, usted que lo ha recibido joven, por favor, no se aleje de Jesús. Él me dijo: mira, cuánto yo quisiera haber escuchado la voz del Señor llamándome una y otra vez cuando yo era un muchacho, pero no quise, pastor. Yo pude haber formado una familia hermosa. Yo pude haber estado en toda la etapa de crecimiento de mis hijos, pero no quise escuchar a Dios. Me ensoberbecí tanto, pastor. Y mire, al final Dios bueno me perdonó. Pero, ¿cuántos años perdí? ¿Cuántas cosas no pude vivir con mi familia? ¿Cuántas veces estuve ausente? ¿Cuántas veces me perdí tantas cosas? Ahora estoy viejo, pastor. No puedo hacer mucho. Es más, estoy ya enfermo. No puedo hacer casi nada. Pero usted tiene la juventud todavía. No, nunca se aleje de Dios. Y yo veía en los ojos de este hombre sinceridad, pero también veía mucho dolor. Si bien Dios lo había restaurado completamente, había recuperado el respeto, el cariño de los hijos, de la ex esposa, todos esos años fueron perdidos para él. Y mira, a veces en la vida, la historia de muchas personas es parecida. Dios te llama, pero tú no quieres. Dime, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para entender que en la vida lo único que necesitas para ser feliz es solamente a Dios? Un predicador dijo en una oportunidad: el ser humano fue creado con un vacío en el corazón en forma de cruz. Y el único que va a poder llenar ese vacío para darte plenitud, para darte la paz que necesitas, el gozo, la felicidad que necesitas, es solamente Dios. Anda por la vida buscando llenar ese vacío en los amigos y un día te darás cuenta que los amigos no tienen la capacidad de llenarlo. Anda por la vida buscando llenar ese vacío en relaciones sentimentales, en el amor, y un día te darás cuenta que por más bonito que esto es, no tiene la capacidad de llenarlo. Anda por la vida buscando llenar ese vacío en drogas, en alcohol, en fiesta, en lujuria, y te darás cuenta un día que nada de eso tiene la capacidad de llenar ese vacío en tu corazón. Busca por todo el mundo y nada va a poder llenar ese vacío en tu vida, porque solamente hay alguien que tiene la capacidad de llenarlo, y ese alguien es el Señor. Recuerdo un predicador que llegó a la iglesia hace muchos años atrás, mexicano. Voy a parafrasear lo que este hombre dijo, porque yo estaba recién conociendo al Señor y me impactó mucho. Este hombre dijo así: cuando Dios creó todo en el libro de Génesis, nosotros vemos que Dios todo lo que lo creó ligado a algo. Y ese algo es la fuente de vida, es lo que le da vida, plenitud a lo que Dios ha creado. Por ejemplo, decía él, Dios ha creado a los peces creación, el mar es su medio de vida. El pez fue creado para estar en el mar, y mientras el pez esté en el mar, el pez es pleno, el pez es feliz, el pez está completo. Dios ha creado, decía, aves
para que vuelen libremente por los aires. El ave es la creación de Dios, el aire es su medio de vida, su fuente de vida. Mientras el pájaro vuela, el pájaro es feliz, es pleno, es completo. Él decía, Dios ha creado los animales terrestres para que estén en la tierra. Mientras una vaca está en la tierra, es feliz, es contenta, tiene alimento, está bien. El animal es la creación, la tierra es su medio, su fuente de vida. Y Dios decía, Él ha creado al ser humano para que esté con Dios. El ser humano es la creación, Dios es su fuente de vida. Mientras el ser humano está con Dios, el ser humano es pleno, es feliz, es contento. Pero mira, decía él, ¿qué pasa si un día alguien agarra el pez? Vamos a decir, dice, no, yo ya no quiero ser más pez, ahora quiero ser vaca, y se sale del agua y se aleja del agua. ¿Cuánto tiempo va a durar el pez hasta que se muera? ¿Cuánto tiempo va a durar el pez hasta que se dé cuenta que no ha sido creado para vivir en la tierra? Es que el pez, lejos del agua, nunca va a ser feliz. Se va a morir. Imagínate que una vaca diga, ya no quiero ser vaca, yo quiero ser ave, y se va a un despeñadero y se lanza queriendo ser ave. En intento por ser feliz, en el intento de ser libre, se va a estrellar en el piso, se va a hacer puré de vaca y se va a dar cuenta que no fue así como Dios la creó. Se va a dar cuenta que su fuente de vida y de plenitud era realmente la tierra. Un ave que fue creada para volar ahora se mete en el océano, vamos a decir, no, yo quiero ser pez. Yo no quiero estar ahí volando por el aire. Se va a ahogar porque no fue creado para eso. Y ahora el ser humano fue creado para estar con Dios y ahí está su plenitud y felicidad. Pero a veces el ser humano dice, no, yo no quiero Dios. Yo quiero ser libre. Yo quiero conocer, yo quiero experimentar, yo quiero vivir, yo quiero libertad. Y cree que es libre y se aleja de Dios. Y mientras más se aleja, más se muere. Más se da cuenta que está vacío, más se da cuenta que está infeliz, más se da cuenta que nada lo llena. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para estar con Dios. Dios es el centro de su plenitud, de su vida, de su gozo. Y mientras el ser humano esté lejos de Dios, el ser humano siempre va a acabar sufriendo. Por eso es que Dios vino a esta tierra en forma de hombre, para entregar su vida y para quebrar esa barrera que separaba al ser humano de Dios, para reconciliarlo consigo mismo. Así de grande el amor de Dios. Pero Dios ya hizo su parte. Jesús ya vino a la tierra. Él ya entregó su propia vida por amor a ti, para que vuelvas a estar junto a Él. Pero Él nunca va a obligarte. Tú tienes que ir voluntariamente. Puedes decidir el día de hoy seguir caminando tu vida lejos de Dios y créeme que un día más tarde o más temprano te darás cuenta que necesitas a Dios en tu vida. Solo que quizás si tomas esa decisión, cuando te des cuenta de esto, habrás desperdiciado gran parte de tu vida sin haber experimentado lo maravilloso que es estar con Jesús. Solamente que caminando lejos de Dios, tú no sabes qué día partirás como Belsasar. Y quizá el día de la oportunidad acabará para ti y no habrá más oportunidad. O puedes el día de hoy reconocer a Dios, entender que fuiste creado para estar con Él, rendir tu vida al Señor y nacer de nuevo en Cristo Jesús y descubrir lo maravilloso que es vivir con Jesús. Maravilloso, no porque vivamos exentos de problemas. Maravilloso, no porque el cristiano nunca más va a tener dificultad, no. Maravilloso, porque solo cuando estás con Dios todos los vacíos de tu vida son llenados. Maravilloso, porque solo al lado de Dios los pecados de tu pasado son perdonados y experimentas paz con Dios, experimentas paz para adentro, paz con tu entorno. Maravilloso, porque solo Dios tiene la capacidad de darte vida y vida en abundancia. Maravilloso, porque cuando estás con Dios, tu vida está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a los que le aman, Dios todo lo torna para bien. Queridos amigos, el capítulo 5 del libro de Daniel tiene maravillosas enseñanzas. Pero hoy yo quiero acabar haciendo un llamado y una invitación. Para aquellas personas que todavía no han tomado la decisión
de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Tú que estás escuchando este mensaje el día de hoy, que quizás has estado esquivando esta decisión por mucho tiempo, hoy es el día en que puedes acercarte a Dios. Ven, acércate al Señor, entrégale tu vida, ríndele tu corazón. Nace hoy a esa nueva vida en Cristo Jesús. Yo voy a hacer una oración y quiero invitar a todos los amigos que están viendo y escuchando este mensaje a través de las diferentes redes sociales a que tomen la decisión de entregarle la vida a Dios. Hoy es el día de la salvación para todo aquel que desee recibirla. Por lo tanto, si tú quieres entregar tu vida a Jesús, ahí donde estás, habla con el Señor. Voy a acompañarte en una oración y mientras oramos, con fe en tu corazón, reconoce el señorío de Jesús sobre tu vida y recíbelo como tu Salvador. Vamos a orar. Padre bendito, hoy una vez más hemos visto que tú eres un Dios de oportunidad, tú eres un Dios de bondad, tú eres un Dios de misericordia, pero nos hemos dado cuenta que un día, el día de la oportunidad va a terminar, no porque tú no nos quieras dar más oportunidad, sino porque un día todos partiremos. El problema es que no sabemos cuándo. Por eso no podemos posponer la decisión de recibirte como Salvador, de reconocerte como Señor. Y hoy, con aquellos amigos que están escuchando este mensaje y han tomado la decisión de entregarte la vida, nos acercamos. Y te pido que escuches la oración silenciosa del corazón de ellos. Es oración sincera. Y tú, querido amigo, ahí donde estás, puedes hacer una oración como esta y decirle: Padre amado, yo he estado viviendo lejos de ti. Yo he estado haciendo lo que a ti no te agrada. He pensado que más adelante me comprometería contigo, pero hoy he entendido que quizá más adelante no llegará. Hoy he entendido que el día para ser salvo es hoy y no quiero posponer más esa decisión. Hoy he entendido que he sido creado para estar contigo y solo estando contigo seré plenamente feliz. Por eso me acerco a ti y te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Perdóname. A través de la obra de Jesucristo, perdona mis pecados. Me arrepiento y reconozco el día de hoy a Jesús como mi Señor y mi único Salvador. Ayúdame a partir de hoy a vivir una vida agradable delante de tus ojos y a descubrir lo maravilloso que es vivir con Jesús. Ayúdame a mantenerme firme hasta el día de tu venida o hasta el día en que tú me llames a tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos amigos, aquellos que han hecho esta oración con un corazón sincero, hoy pueden tener la seguridad que han nacido una nueva vida en Cristo. Tú no eres Nabucodonosor. Tú no tienes por qué ser Belsasar. Tú puedes escribir una historia diferente en tu vida. Tú puedes convertirte un día en un Daniel, en alguien agradable a los ojos de Dios, en alguien que a causa de su fidelidad es prosperado, es levantado, es bendecido. Tú puedes convertirte en alguien como Daniel, que al lugar donde llega causa influencia, que no se deja influenciar por su entorno, sino que es un fiel servidor de Dios en el lugar donde Dios lo encuentra. Es mi oración que el mensaje del día de hoy haya traído bendición a tu vida y que el Señor haya ministrado y hablado a tu corazón. Recuerda que te amamos. Estamos orando permanentemente con mi esposa y con la iglesia por ti, por toda la congregación y pidiendo su protección y su bendición. Recibe un abrazo cariñoso allí en el lugar donde te encuentras. Y por favor, si hoy tomaste la decisión de entregarle la vida a Cristo o la has tomado durante estos días, estas semanas, háznoslo saber. Escríbenos allí a la página en Facebook y cuéntanos tu experiencia. Nos encantaría ayudarte en este nuevo tiempo a descubrir lo maravilloso que es vivir con Jesús. Que Dios te bendiga.
Gracias por ser parte de nuestro servicio en línea. Si este mensaje ha bendecido tu vida, déjanos un comentario y cuéntanos cómo el Señor tocó tu corazón. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Dios te bendiga.